Yo crecí en un hogar cristiano católico. Nací el 19 de octubre, día de la procesión del Señor de los Milagros, el Cristo morado. Por eso me llamo Jesús, Eugenio Jesús. Pero desde niño me pusieron como nombre Atila. Hay algunos que me están viendo por televisión y dicen, oye, ese no es Atila. Sí, yo soy Atila, ¿ves? Soy pastor ahora. Cristo me cambió. Oh, Sabtumera. Dele palmas al Señor. En el año 1970, a mi hermanita la mató un camión regresando del colegio. Mi hermanita de 6 años. Nosotros íbamos a misa. Nosotros íbamos a la procesión. Nosotros creíamos en Dios. Teníamos religión. Pero en mi casa solamente habían pleitos, insultos de mi padre a mi madre. Si yo me acuerdo de mi niñez, solamente recuerdo gritos, pleitos, mentadas de madre. Y lo terrible fue cuando a mi hermanita la mata ese camión. Fue algo que destrozó, hermano, mi casa, mi familia, a cada uno individualmente. Mi mamá tuvo 11 hijos. Al final mi papá se fue y la dejó por irse con otras mujeres, por su adulterio, por su carne. No era borracho, era un adúltero. Le gustaban las mujeres, era jugador. Nunca le interesó la opinión de nosotros, sus hijos. Lo que quería era sexo. Eso es lo que le gustaba. No le interesó dejar a mi madre y dejarla, abandonarla, para meterse con otra mujer y tener otros hijos. Y luego la dejó a la otra y se metió con otro. Sí, así yo tranquilamente pude ser un delincuente. Tuve amigos rateros, amigos asaltantes, amigos que murieron en la cárcel. Vivía rodeado de ese ambiente. Desde niño, peleadora. ¿Qué cosa no he hecho, hermano? Estuve en el ejército, hice curso de paracaidismo, curso de supervivencia. Salía a la calle a correr. Le cortaba las cabezas a los gatos. Me tomaba la sangre en vasos. Decía, quiero sangre, quiero sangre. Aleluya. Yo quería defenderme, aprender a defenderme. Porque había muchos rateros, muchos sinvergüenza en mi barrio. Me peleaba con ellos. No faltaba el cuchillo, las amenazas. Acabé, hermano, en el ejército, hice cursos diferentes. Y cuando salí del ejército, salí peor, endemoniado como no se imaginan. En una oportunidad le rompí 3 costillas a mi cuñado. Me quisieron asaltar y le rompí la cara a un hombre desde aquí hasta acá. Se la abrí en 2 partes, hermano. Yo no era así. Yo era un hombre violento. Pero yo no quería ser así. Yo quería ser feliz. Pero no había camino. Trabajaba, me forzaba. A los 19 años me compré mi primer carro. Porque yo le decía a mi madre, mamá, yo voy a tener plata un día. Yo te voy a ayudar. Voy a ayudar a mis hermanos. Van a salir adelante, mamita. Gloria a Dios. Pero ¿saben qué? Me casé. Y luego la que sufrí era mi esposa. Yo nunca le pegué a mi esposa, jamás. ¿Sabe por qué? Porque yo siempre he odiado a los abusivos. Y para mí un hombre que golpea a una mujer es un abusivo. Un hombre nunca va a recibir una respuesta de una mujer. Porque eso es lo que yo miraba. A mi papá golpear, a mi mamá arrastrarla de los pelos, patearla. Y yo era un niño y yo quería crecer.
para defenderla. Y cuando yo ya me casé y tenía pleitos ahora yo en mi casa, yo no la golpeaba a mi esposa. Yo, como practicaba diferentes tipos de artes marciales y de ejercicios diferentes, pues yo corría 5 kilómetros diarios. Era un enfermo de los ejercicios, no era drogadito. Y entonces cuando me enfurecía, tiraba cabezazo contra la pared, rompía la puerta del baño, era una persona así. Al poco tiempo me separé de mi esposa. 5 años duró mi matrimonio. Y luego me fui. Estuve en otros países. Claro, diferentes países. Y en cada país mujeres, fiestas, trago, borrachera. Era un hombre cargado de vanidades. Regresé de uno de los viajes del extranjero con ojos celestes. Yo levantaba pesas, andaba con un overol, sin camisa, sin mangas. Cuando yo llegaba, yo deseaba que mi mujer me haya traicionado para dejarla, para casarme con otra, para dejarla, para tener otra. Porque yo fui creciendo y se fue endureciendo mi corazón. Yo tenía un tío sacerdote. Mi mamá, recuerdo un día, dijo: hijo, tu tío Manuelito va a venir. Él es el cura de la familia. Mi tío hablaba 5 idiomas. Era maestro en teología. Tenía fotografías con el Papa Juan Pablo VI. Era un hombre reconocido dentro de su religión, que era la mía también en esa época. Y cuando llegó mi tío al cumpleaños de mi mamá, y estábamos con la familia y los amigos del barrio, la gente que había venido, y luego toda la gente se fue. Eran como las 4 de la mañana. Estábamos bailando caballo viejo, como tú. Como las 3 de la mañana, 4 de la mañana, no sé. Salud, tío Manuelito. Salud, sobrino. Tomando con mi tío el cura. De repente mi mamá le dijo: Manuelito, tú que estás más cerca del cielo, escúchenme, hermano, esto es mi testimonio. Yo no quiero atacar ninguna religión. Esto es lo que me pasó a mí. Yo recuerdo esto porque yo acabé siendo satanista. ¿Por qué fui satanista? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Por lo que le estoy contando. Mi tío Manuelito, cuando mi mamá le dijo: Manuelito, tú que estás más cerca de Dios, dinos la verdad, ¿existe el cielo y el infierno? Y mi tío Manuel agarró la botella, recuerdo, llenó el vaso, tomó la cerveza y dijo: ¿saben qué? Ustedes son mi familia y a ustedes no los puedo engañar. El cielo y el infierno está aquí. Uno se muere y se acaba todo. Y entonces, ¿que acá está el cielo y el infierno? Sí. ¿Y por qué hablan del cielo y del infierno? Y entonces mi tío, maestro en teología, y era una eminencia dentro de la religión, él dijo: es porque a la gente le gusta portarse mal. Si hablando del cielo y del infierno, mira cómo se porta la gente. Ahora que le digan que no hay nada, se volverían como perros, como animales. Por eso acá está el cielo y el infierno. Ustedes son mi familia, pero hay que portarse bien, porque acá mismo está tu infierno. Si te portas mal, acá vas a sufrir. Eso dijo mi tío. Y yo recuerdo que dije: tío, entonces tú eres ateo, porque los ateos piensan igual que tú. Y entonces se hizo un ambiente: ya. Salud. Salud. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre. Dele palmas al Señor. Había un señor abajo, fuera de mi casa.
saliendo de mi casa, vi una tienda, un bazar. Y había un señor ahí que cuando me veía él pasar con mi hábito, que me iba a la procesión, él me decía: oye, sácate eso. Eso es mentira. Dios no existe. Y hasta le mentaba la madre a Dios. Y yo me amargaba, pero era un hombre que hablaba basura de Dios, de Jesucristo, de todo. No pasó mucho tiempo cuando a ese hombre, un día yo pasé por ahí y vi la gente amontonada. ¿Qué ha pasado? Se murió el dueño de la tienda. Le ha venido un infarto y ha muerto. Y cuando se murió el ateo, yo me puse a pensar y dije: ¿cómo será un velorio de ateo? Porque si ese hombre no creía en Dios, y en todos los velorios donde yo iba, de mis familiares, rezaban el rosario, y venía el cura, echaba agua bendita, y bueno, y decía que Dios se lo había llevado, etcétera, etcétera. Pero ahora que era un ateo, yo tuve curiosidad por saber ahora qué decían. Y entonces, sin que me invitaran, me metí al velorio. Y cuando estaba en el velorio ahí, esperando a ver que diga algo, de repente, ahí llegó el cura, el párroco, sacó su librito y nos reunimos todos ahí. Y dijo: Señor, tú que dijiste venir a mí los que están trabajados, cargados y cansados, que yo lo voy a hacer descansar. Sacó su cosita, echó agua bendita y dijo: tú que tienes a tu siervo, y lo mandó al cielo. Y yo estaba ahí parado, dije: pero si él no creía en Dios. Pero sin embargo, ante todos, dije: pero si él dice que Dios no existe. No pasado ni 3 meses más y murió mi tío. Murió el sacerdote. Le pusieron su sotana, le pusieron todo. Y en el velorio habían cantidad de sacerdotes. Y también dijeron que se había ido al cielo. Y yo decía: pero si han dicho que él mismo dijo que aquí estaba el cielo y el infierno. Y entonces esas cosas hicieron que yo comenzara a dudar de lo que yo antes creía. Y cuando me voy de viaje al extranjero, conocí malos testimonios de sacerdotes, de pastores evangélicos, violadores, asaltantes, rateros, violadores de niños, homosexuales, de todas las religiones. Y al final dije: Dios no existe. ¿Dónde está Dios? Y donde yo iba, yo miraba la maldad, la injusticia, el atropello, la inmoralidad, las cárceles, porque hasta en la cárcel estuve en Colombia. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Si Dios existe, decía, ¿por qué se enferman los niños? Si Dios existe, ¿por qué existe el cáncer? ¿Por qué las enfermedades incurables? ¿Por qué tienen que morirse los niños? ¿Por qué mi papá se fue con otra mujer? ¿Dónde está Dios? Si Dios existe, ¿por qué murió mi hermana aplastada por un carro? ¿Por qué yo he dejado a mi mujer para irme dejando mi matrimonio? ¿Por qué no podía yo ser feliz con mi mujer? ¿Dónde está Dios? Y donde yo iba y con quien yo hablaba, todo el mundo igual, igual, igual. En cualquier país donde iba, todo era igual. Todos buscan lo mismo: trago, fiesta, sexo, vanidades, y disimular su dolor, su soledad, su tristeza. Y cuando llego a los Estados Unidos, comencé a trabajar para una oficina de migraciones. Y en esa oficina de migraciones yo conocí gente de la India, de Sri Lanka, de Grecia, de Japón, de Centroamérica, de Canadá, de otros países, que creían en otros dioses, que creían en otras cosas. Yo he conversado con un hombre que adora la vaca, adoraba la vaca, y tenía la vaca por sagrada. Si usted no sabe, hay una parte en Australia donde adoran la serpiente.
Y hay templos, hermanos, que están llenos de ratas y las ratas son sagradas. Y entonces yo decía, ¿dónde está Dios? Y comencé a entender que habían otros libros, que no solamente había Biblia, que los musulmanes tienen su libro, su Corán, el libro escrito por Mahoma. Los mormones tienen el libro de Mormón escrito por Joseph Smith. Y comencé a leer y a estudiar y al final me volví un agnóstico. Al final dije, ¿dónde está Dios? Dios no existe. Acá, como dijo mi tío, acá está todo, el cielo y el infierno. Y de repente, amigos, se murieron 3 peruanos en un accidente. Y cuando yo termino de comer un ceviche en una cevichería allá en Los Ángeles, me acerqué para pagar el ceviche y me dijeron, Atila, colabórame. Se han muerto 3 peruanos. Y necesitamos para enterrarlos $10,000 por cada uno. En esa época, no sé cuánto costará un entierro ahora, pero en ese momento costaba $10,000 para enterrar a cada uno. Y yo digo, $10,000, ¿por qué no lo mandan mejor para que lo entierren en el Perú? Ahí es mucho más barato. Sí, me dice, pero es que para llevar un muerto costaba $17,500. Y es entonces, hermano, y es ahí donde yo dije, ¿qué cosa? ¿Y cómo es entonces acá? Que la gente no tiene $10,000 para un velorio. Y yo le pregunté, oye, ¿y si tú te mueres, quién te entierra? No, me dice, lo que pasa es que yo tengo mi seguro. Yo le digo, ¿y tú? Yo también tengo mi seguro. Ah, entonces acá hay que tener un seguro. Claro, yo colaboré, di una ofrenda ahí, me acuerdo. Y cuando salí yo dije, oye, ¿y si se muere Atila, quién lo entierra? ¿Quién me va a enterrar a mí si me muero? Y entonces necesito un seguro. Y me compré un seguro y me aseguré por $100,000. Y cuando me dieron el seguro, yo agarré el papel que lo firmé. ¿Ya estoy asegurado? Sí. Uy, ahora sí, ya valgo $100,000. Si me muero, le van a mandar $50,000 a mi mamá y $50,000 a la loca de mi mujer. Porque también era otra cosa, que en el camino yéndome a Estados Unidos por tierra, mi mujer se volvió loca. Y es por eso que me fui. ¿Qué fue lo que pasa, mis queridos hermanos? Que entonces la persona que me vendió el seguro, que me vio que yo me emocioné cuando compré ese seguro, me dijo, oye, ¿tanto te emocionas por comprar ese seguro? Por supuesto, ahorita es una necesidad. Y le conté de los peruanos que habían muerto. Y me dijo, ¿sabes qué cosa? Tú podrías ser un buen vendedor de seguros. ¿Tú crees? Le digo, claro. Ya pues yo puedo vender seguros. Además que les estoy haciendo un favor. Y entonces es que me meto a una empresa a vender seguros de vida. Y vendiendo seguros de vida, me encuentro con un amigo del ejército. Me dice, Atila, ¿qué haces acá? Aquí, le digo, ahora en Estados Unidos. Y me dijo, oye, Atila, yo tengo un lugar para ti. Y le digo, mira, estoy vendiendo seguros, estoy vendiendo esto. Yo te voy a llevar a un sitio que es para ti. Y este amigo me lleva a una fiesta. En esa fiesta, hermanos, la gente que estaba ahí tenían unas cadenas de oro. Había uno con una piedra con diamantes. Yo era un hombre que me gustaba mirar la ropa y la marca de la ropa. Y miraba la ropa, el zapato, qué marca era. Así como tú. Así era yo. Creído, soberbio. Y entonces es ahí cuando yo veo que esta gente tenía mucho dinero. Y como todos tenían mucho dinero, tremendos carros y todo lo que había ahí, entonces yo me hago amigo de ellos. Y ellos me dicen, mira, Tira, queremos ayudarte. Y yo sí, le digo, yo he venido acá porque quiero salir adelante, tengo mi esposa allá, etcétera, 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 etcétera. Entonces me dijo, ya, tranquilo, te esperamos
en tal sitio. Y me dan una dirección. Y yo, hermano, le digo delante de Dios que yo fui para vender seguros. Y cuando yo llego al monte, a la ciudad del monte ese día, y a la hora que voy a entrar a esa casa, yo miraba coágulos de sangre en la puerta. Yo decía, ¿qué es esto? Pero tantas religiones que ya conocía, que nada me interesaba. Empujo la puerta porque estaba junta, y abro la puerta y la casa estaba vacía. Mejor dicho, no había nadie, estaban las cosas. Y yo, ¿hay alguien acá? ¿Dónde están? Y de la parte de atrás de la casa dijeron, ¡a ti la pasa! Y entonces yo me acerco y me voy hacia el fondo. Y en la parte de atrás de la casa había un ambiente. Era como un templo. Y la gente que había estado en la fiesta estaban sentados en un semicírculo. Y es ahí cuando llego, ya estamos con él. Entré, apagaron las luces, prendieron una vela. Comenzó un ritual. Había una persona delante con un sombrero, una mujer más. Yo miraba así porque yo no le prestaba atención al principio. Solamente había llegado porque quería conocerlo, porque quería venderle seguro. Y de repente, estando ahí en plena ceremonia, yo hacía lo que ellos decían, así, a ti, las asá. Y yo hacía así, hacía asá. Y en la ceremonia, y de repente, de un momento a otro, se sintió como un aire helado que vino. Y cuando algo llegó, un escalofrío, y de repente ahí, a 2 metros, un personaje. Y yo lo miraba. Yo decía, ¿qué es eso? Eso no existe. Lo que estoy viendo no existe, no es verdad. Pero ahí estaba un personaje, amigo. Los que estaban a mi costado se alegraron. Y uno por uno comenzó a conversar con él. Se arrodillaban. Le decían, tú eres mi padre. Le adoraban. Cuando de repente me tocó a mí. Y me dijeron, Atila, acércate. Y yo me acerqué. Me arrodillé, me hicieron arrodillar. Le di las manos cruzadas. Y comencé a hacer todo lo que me habían dicho ahí. Ese personaje levantó una mano y comenzó a hablar en unas lenguas raras que yo nunca había escuchado. Y luego comenzó a decir mi vida. Y me decía, tú tienes tu esposa en el Perú. Tú tienes tus 2 hijos allá. Has estado en la cárcel en Colombia y has hecho esto y lo otro. Todo lo que yo había hecho me lo dijo delante de todos. Ese personaje que llegó ahí. Y yo me quedé en 2 piezas. Yo dije, primeramente, ahora la gente va a saber quién soy yo. Y por otro lado, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe si en Estados Unidos nadie me conoce? No, hermano. Satanás, que el Señor lo reprenda. El diablo sabe lo que tú haces, especialmente las cochinadas que haces, tu pecado. Dios te conoce y el diablo también. O estás con Dios o estás con el diablo. Y yo, hermano mío, llego a esa secta satánica. Yo llego a ver ese personaje. Ese personaje me dijo, tú vas a tener mucho dinero. Vas a tener mucho dinero. Yo le decía, sí, yo quiero dinero, yo quiero plata. Para eso he venido a este país, porque yo quiero dinero, yo quiero plata. Le decía, vas a tener mucho dinero. Y cuando terminó ese culto satánico, cuando terminó esa misa negra, yo dije, ¿quién es el que ha llegado? Cálmate, Atila, pero ¿quién es eso? ¿Qué es eso? Se llama 7 rayos. 7 rayos. Dice que voy a tener dinero. Sí, cálmate, tranquilo. Poco a poco me metí. Y comencé a meterme. Y conocí un montón de espíritus. Conocí principados. Conocí potestades. Conocí gobernadores de las tinieblas. Conocí las obras del diablo de cerca. Los espíritus que habla la Biblia. El apóstol Pablo que dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Yo los conocí, yo los miré, yo hablé con ellos. Yo comencé a hacer negocios. Ellos me ayudaban a cambio de sacrificios. Y le hacía sacrificios.
sacrificios en el mar, sacrificios en el cementerio. Andaba en cementerio. Yo tenía algo raro desde que yo era niño. A mí me gustaba ir a los cementerios. Me encantaba pasearme por los cementerios. Me encantaba, llegaba a un país, lo primero que iba a los cementerios. A mis enamoradas las llevaba a pasear a los cementerios. Y ahora cuando estaba en esas misas negras, decían: ¿tú sabes por qué tú tenías eso? Porque tú vas a ser el espiritista más grande de California. Hermano, yo en esa secta satánica, yo conocí a Changó, Obatalá, Yamayá, Olicha Oco, Orula, Siete Rayos, Sarabanda. Que el Señor los reprenda. Dele palmas al Señor. Estando metido ahí, me enteré de cantantes, famosos cantantes de salsa, de merengue, artistas de telenovela, famosos, gente famosa del mundo de la farándula. He conocido Marshall, federales, narcotraficantes, pandilleros, gente, hermano, de renombre dentro de la sociedad norteamericana, con pacto satánico, con pacto con el diablo. Artistas mexicanos con pacto con el diablo. Artistas de diferentes niveles con pacto con el diablo. El diablo metido por todas partes, Satanás metido por todas partes. Y estando yo metido ahí, a mí no me importaba, porque yo era uno de ellos. Y comencé a tener dinero, ropa, dinero, carro, una casa grande, más grande que este templo, grandísima, 5 veces más grande que este templo, mi casa. Andaba yo con 7 cadenas de oro, con una pulsera de 21 quilates acá, tenía 96 relojes, tenía un ropero, hermano, un espejo grande atrás, 300 camisas. Me fui a una isla en yate. Tenía una mujer en Alemania, una en Colombia, otra en Ecuador y otra en los Estados Unidos. Mi BMW, tenía ropa, plata, todo lo que quería, lo que anhelaba mi alma de años. Mandaba dinero a mi mamá, a mis hermanos. Plata, les mandaba dinero, maletas de ropa. Porque yo quería que no le falte a ellos nada. Todos preguntaban: ¿y de dónde saca plata, Tila? Yo hacía negocios grandes. Llevaba polvo de muerto en mi mano, brujería, santería, palomayombe. Charlitu le mujusu. Oh, Rausutulemi, Gausatulaya. Hermanos míos, yo fui satanista. Yo no era cristiano, yo odiaba a los pastores. Aborrecía a los evangélicos. Para mí los pastores eran unos vividores, mentirosos, falsos, que utilizaban la psicología colectiva para engañar a la gente, y hasta ahora los hay. Y un montón de falsos pastores, un montón de falsos predicadores. En aquel entonces en Estados Unidos encontraron a un pastor evangélico con 3 kilos de coca en el altar de la iglesia. Si así son los pastores, decía yo. Si un sacerdote violó a 12 niños, así son los religiosos. Otro pastor que salía por televisión, lo encontraron con 2 prostitutas. Y a mí me dieron una revista pornográfica con la cara de ese pastor teniendo sexo con 2 prostitutas en un altar. Yo nunca pensé ser pastor. Nunca en mi vida pensé ser pastor. Nunca pensé volver al Perú a vivir. Nunca pensé que iba a estar aquí, parado hablando lo que hoy les estoy hablando a ustedes.
¿Saben qué sucedió? Que mi esposa no era loca. Mi esposa se entregó en esta preciosa iglesia. Aquí oraron por ella. Y cuando ella se convirtió, ella dejó la vanidad, dejó los pantalones apretados, dejó la vida del mundo, las cosas del mundo. Y para mi familia se volvió loca. Su mamá la botó de la casa, pero ella se agarró de Cristo. Ella dijo, la Biblia dice, sé salvo tú y serás salvo toda tu casa. Y mi esposa no es que era loca, sino que era cristiana. Y yo recuerdo un día que me mandó una foto. Y cuando yo la vi, yo dije, qué vergüenza es de mi mujer. Con esa falda, con ese pelo, parece una india. Dije, ni loco. Mi mujer me mandó un cassette. Y en ese cassette decía, escúchalo tú solo, personal. Yo me metí a mi carrazo, al carro que tenía. Me encierro en el carro. Compré 6 latas de cerveza, una cajetilla de cigarro, porque decía, escúchalo tú solo. ¿Qué me habrá puesto acá esta loca? Prendí el radio, metí el disco, el cassette. Y cuando meto el cassette, destapo una lata de cerveza y prendo un cigarro. Y escucho la voz de mi esposa que me dice, Eugenio. Y yo odiaba que me diga Eugenio. Porque me parecía que me decía Anacleto. No se molesten los Anacletos. Dele palmas al Señor. Dice Eugenio. Yo, ¿por qué me dices Eugenio? ¿Estás tú solo? Me decía en el radio. Quiero que lo escuches tú solo. Este cassette. Yo en ese momento, mi mente cochina como la tuya. Como la de algunos, no de todos. Porque aquí hay gente santa. Pero la gente sucia piensa sucio. Como dice la palabra, para el corrompido nada es puro. Entonces yo pensaba que ella me iba a hablar algo íntimo, algo, ¿no? Y yo estaba emocionado, ¿qué me va a decir? Y me dice, escucha Eugenio, estás tú solo, ¿no? Ya. Antes de decirte lo que te voy a hablar, primero te voy a cantar. Y cuando me dijo, te voy a cantar, yo dije, pero si tú no cantas ni arroz con leche, ¿qué vas a cantar? Ella nunca había cantado, jamás en su vida había cantado. Y ahora se le ocurre cantar. Y entonces me imagino que agarraron las tapas de las ollas, porque le dijo a mi hijo Cris y a mi hija Atena que estaban ahí, ya Atena, ya Cris, 1, 2, 3. Y comenzaron, pla, 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 pla. Y comenzó a cantar mi esposa. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Fue la primera vez en mi vida que escuché ese cántico. Y ella comenzó a cantar y repetía y repetía. Y yo dije, está tan loca, loca, loca. Y por el parlante comenzó a llorar. No vuelvo atrás. Escúchame a Eugenio, no voy a volver atrás. No voy a volver atrás. He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Y en ese momento yo dije, ¡loca! Me salí del carro, entré a la casa de mi cuñada, le dije, ven, Marieta, ven acá. Mira, tu hermana es una loca enferma, ven acá, escúchala. Y le puse el disco, ¡ting! Le puse la cinta, he decidido, ve, mira, es una loca, no es una loca. Mira, yo no tengo la culpa, hermano, yo no tengo la culpa, yo me voy a casar con otra mujer. Pásame el teléfono. Y mi cuñada habló con mi suegra. Mamá,
María Rosa es una tonta. Mira cómo Atila ahora está lleno de plata, que tiene todo. Y ella se ha metido a esa religión. Pásame el teléfono para hablar con tu mamá. Y hablo con mi suegra. ¿Sabe qué, Rosita? Mira, ve, tu hija se ha vuelto loca. Yo estoy joven y yo no tengo la culpa, mamita. Yo me voy a casar acá. A mi suegra. Y mi suegra me dijo, tienes razón, hijito. Cásate nomás. Y es entonces que tengo el permiso de mi suegra para casarme con otra. Mi suegro también dijo, bueno, así habla él. Gloria a Dios. Y es entonces que me sentí soltero. Ahora sí me sentí más soltero que nunca, porque a mí ya no me importaba nada. Mi suegra me ha dado permiso. Pero mi esposa siguió orando. Hay pastores acá que la vieron a mi esposa llegar. Hay hermanas acá que la vieron a mi esposa llegar. Y lloraban con ella. Ella era una jovencita. Y el pastor Rodolfo González me llamó 2 veces. Y me decían, te ha llamado el pastor de tu esposa. ¿Para qué? Yo tengo nada que hablar con ese pastor y ni sé quién será. Pero te está llamando el pastor. Pero las oraciones de mi esposa, por 3 años, se levantaba a las 12 de la noche, oraba hasta las 3 de la mañana, con una hermanita que estaba con ella en la casa. Y oraban y oraban. Y la oración llegó a la presencia de Dios. ¿Dónde estaba yo? Metido en la brujería, metido en el satanismo, metido en el espiritismo, metido en la cochinada del mundo. Con plata, con fiesta, con borrachera. No se imaginan todas las cochinadas que hice. Y las cosas que vi del diablo también. Porque Satanás también sana. Pero los milagros del diablo son falsos. El diablo te sana con una mano y te enferma con la otra. Yo he conocido niños con pacto con el diablo así de 10 años. Chiquitos con pacto satánico. Toda la familia con pacto con el diablo. Conocí un hombre que metió 17 puñaladas y lo metieron en la cárcel. Satanás borró la computadora y lo sacamos de la cárcel con un polvo de muerto que se echó desde la calle hasta la entrada. Brujería, espiritismo. ¿No se imaginan? Cochinada y media. Que el Señor lo reprenda. Pero yo lo que les quiero contar no es lo que el diablo hace, sino lo que Cristo hizo conmigo. Y es ahí cuando las oraciones de mi esposa llegan al cielo. Yo trabajaba con 3 oficinas de abogados. Y un día a una hermanita de una iglesia se le murió su esposo en un accidente de tránsito en el freeway. Murió el esposo con 3 personas más. El abogado me llamó y me dijo, mira, Atila, hay un negocio grande. ¿Cuál? Le digo, mira. Y me sacó los periódicos, me sacó todo el accidente. Me dijo, mira, queremos hacer juicio a la ciudad de Los Ángeles. Juicio por $1 millón. La esposa de este hombre tiene que firmar el papel. Se han muerto estas 4 personas, pero la esposa de este hombre debe firmar. Y no quiere firmar porque es cristiana. Pero si tú la convences, te damos $85,000. Cuando ella firma el papel, te damos 5,000. Y cuando se termine el juicio, te damos 80,000 más. Muy bien, le digo, dame, ¿dónde queda la iglesia? No sabemos la iglesia, lo que tenemos es el teléfono del pastor. Y me dieron el teléfono de la iglesia. Y entonces yo llamé por teléfono. ¿Aló? Y me contestó, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga también. Le digo, ¿usted es el pastor de la iglesia? Sí. ¿Sabe qué? Yo soy cristiano de Perú. Y yo era diablo.
Que el Señor lo reprenda. Y yo le dije, yo soy cristiano de Perú. ¿Sabe qué? Y quiero congregar. ¿Dónde está su iglesia? ¿Cómo no? Apunte. Y me dio la dirección. Laurel Canyon, saliendo por el Freeway 5 en Simi Valley. Ya, ok, pastor. Ya nos vemos allá. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Me corté el pelo. Porque yo andaba con una cola ahí. Que la movía para los costados. Así como hay algunos que les gusta. Cristianos y todavía andan con su... Me corté la cola, me corté el pelo. Yo levantaba pesas 4 horas diarias. Tenía el cuerpo así, se me derrumbó todo ya desde que me vení, desde que me metí a la iglesia. Como hasta eso me ha cambiado el Señor. Hermano, me corto aquí. La verdad que se me ha ido la hora, hermano. Pero voy a abreviarlo. Me corté atrás. Me peiné de costadito. Yo no me peinaba así. Yo me peinaba para atrás. Por eso que se me para acá hay veces, David. Yo me peinaba para atrás. Y entonces ahora me compro una Biblia. Me voy a comprar una Biblia de $25. Me disfracé de evangélico. Y me fui a la iglesia. Como que yo era cristiano. Y recuerdo que cuando yo llegué a esa iglesia, yo dije, acá Laurel Canyon, aquí es. Y miré así. Dije, ya, ¿me van a acompañar? Dije, un amigo, no, estás loco. Nosotros no nos burlamos de Dios. Yo tampoco me burlo de nada, dije. Y me metí en la iglesia. Y a la hora que estaba entrando a la puerta, que estaba en la puerta, me abrió la puerta un hermanito con cara de bueno, con su corbatita. Me dijo, el Señor te ha traído. Y yo dije, sí, me ha traído. Son $85,000, no me va a traer. Y hermano mío, y llegué a la iglesia así. Las mujeres se sentaban para un lado, los hombres para otro lado. La mujer con el cabello largo y con falda, sin pintura y sin arete. Y no era del movimiento misionero mundial, pero era una iglesia de sana doctrina y de santidad. Y entonces, como los hombres se sentaban para acá, me senté para acá. Y ahí estaba el culto, el pastor predicaba. Y mientras el pastor predicaba, decía, este es un hipócrita. Es un falso. Seguro que alguno me estaba escuchando y va hablando lo mismo, como yo hablaba también. ¿Y qué es lo que me dice? ¿Quién será la vieja que me tiene que firmar los papeles? Y miraba a las mujeres y todas eran idénticas para mí. Estas son igualitas. ¿Quién es la mujer esta? Y por esa mujer yo comencé a venir al culto. Y al venir al culto, y a venir al culto, a venir al culto, a venir al culto, a venir al culto. Tanto vine al culto que me hice conocido. Que ahora me conocían. ¿Cómo se llama usted? Si le digo Atila, Atila fue el azote de Dios. Si le digo Eugenio, no me gusta ese nombre. Jesús. Porque yo soy Eugenio Jesús. Y entonces me conocían como el hermano Jesús. Y el pastor decía, hermano, falta plata para esto. Y yo decía, pastor, yo voy a poner. El hermano Jesús nos está apoyando. ¿Qué? Y nadie sabía que yo era satanista. Y nadie sabía que yo salía del culto y me iba a adorar al diablo. Y me iba al cementerio. Y me iba a adorar a los demonios. Nadie sabía que yo en las misas negras adoraba a Sarabanda, 7 rayos que vinieran. Y luego venía de la misa negra y me volvía a venir al culto. Y así estuve, hermano, un día me iba a emborrachar con unos peruanos. Y ya la conocía esta hermanita. Ya iba a recibir, le iba a mandar a mi esposa $15,000 para que se compre una camioneta. Una combi. Y justo le llamo por teléfono a mi esposa para avisarle que le iba a mandar ese dinero. Y mi esposa me dice, Eugenio,
he tenido una experiencia con Dios gloriosa. He estado en un culto misionero. Mira lo que me dijo mi esposa. He estado en un culto misionero y Dios me ha hablado. Y yo, hermano, les digo con mi corazón, yo tapé el teléfono y le digo a los borrachos que estaban a mi costado, dice la loca que Dios le habla. Y yo le digo, ¿y Dios te habló? ¿Y cómo te habla Dios a ti? ¿Cómo te habla? ¿Por teléfono? ¿Cómo te habla Dios? Así era yo, hermano, así me burlaba yo. Y mi esposa me dice, qué tonto que tú eres. Dios me hablaba en un culto misionero. Y escúchame lo que Dios me dijo. Y mi esposa me dice ahí, Dios me ha dicho que tú le vas a servir. ¿Qué cosa dices? Dios me ha dicho que tú le vas a servir, que tú vas a ser su siervo. Y yo tapé el teléfono y me reí. Dice la loca que yo voy a ser pastor. Ya cuélgale. Y digo, así que yo voy a ser pastor. Ya, sí, bastante. Ya después te llamo. ¡Pah! Corté. Regresé a la iglesia. Estaba en el culto. Y de repente en el culto cayó el poder del Espíritu Santo. El pastor comenzó a hablar en lenguas. Levantó la mano el siervo de Dios y comenzó a hablar en lenguas. Y comenzando a hablar en lengua y hablando en lengua, comenzó a llorar. Y toda la iglesia lloraba y levantaba la mano. Y comienza a hablar en español. Y el pastor comienza a hablar en español y dice, sácate la máscara, hipócrita, yo te he traído. Te vas al cementerio, paras haciendo sacrificio. Arrepiéntete, yo te he traído. Y en ese momento, hermano, yo escuché esa voz, esa palabra del pastor. Yo dije, uy, me voy de aquí. Me voy de acá. Me paré para salir, hermano. Comencé a caminar hacia afuera para salir. Y cuando ya estaba llegando, una voz me dice, ¿y los $85,000? Entonces me paré y dije, uy, mejor me regreso. Y me regresé de nuevo. Desde ese momento comencé a tener un trato con Dios. Yo ya no sabía qué hacer. Regresé a la misa negra. Y en esa misa negra llegó Sarabanda esa noche. Y cuando llegó Sarabanda, yo ya no me quise acercar. Entonces la gente hablaba con él. Y yo ya no quise acercarme. Y entonces me dicen, Atila, te toca. Le digo, no tengo nada que hablar con Sarabanda. Le digo, anda tú. Y le digo, anda tú, le digo. Y se hizo un ambiente. Pero ¿cómo es posible? Ahí está. Y este principado, que el Señor lo reprenda, levantó su mano y me señaló y me dijo, tú ven acá. Tú ven acá. Me señaló y me dijo, ven acá. Y yo me acerqué. Pero ya no me arrodillé, me quedé parado. Y agarró y me dijo, tú ya no crees en mí. Él sabía que yo estaba yendo al culto. Él sabía, hermano, que yo estaba escuchando la palabra. Y me dijo, tú ya no crees en mí. Pero me dijo, mira, pasaron algunas cosas ahí, habló lengua satánica, comenzó a hablar en lengua satánica y todo. Y me dijo, mira, a ti no te pido ningún sacrificio. No te pido fiesta, no te pido sacrificio. No te voy a pedir nada de eso. Solo te voy a pedir una cosa. ¿Sabe qué me dijo? Así con su mano, así. Adórame a mí. Di que yo soy tu Dios. Y voy a hacer que te paguen todo lo que te están debiendo.
Pero si tú no lo haces, te vas a la casa de Ochosi. La casa de Ochosi, que el Señor lo reprenda, es la cárcel donde estuviste. Y entonces, hermano, en ese momento yo decía, yo no puedo ser cristiano, pero tampoco quería ya sujetarme a lo que me había dicho este demonio, porque yo no quería adorarlo ya. Y había una guerra dentro de mí. Dije, ¿sabes qué? Ya no voy ya no vengo acá ya. Pero tampoco voy a ir a la iglesia. Y la plata, si ya está el negocio ya, voy a ir. Y regreso al culto. Cuando yo voy a la iglesia, no vi nadie. No había ni una cabeza porque era una entrada de vidrio. Y cuando yo vi que no había nadie, ¿dónde se han ido? Y cuando de repente empuja la puerta. Y estaban todos de rodillas tirados en el piso. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Y dije, uy, están orando. Mejor me voy cuando regreso, cuando termine de orar. Me voy a salir. Y llegó George Bailey, el enamorado de la hija del que había muerto. Yo ya conocía a la esposa, conocía a la hija, conocía todo. Y a la hora que me voy a salir, me agarró George. Me dijo, hermano Jesús, hoy hay culto de oración, venga por acá. Vamos a orar, tú ora acá y yo ora acá. Y me tiró de rodillas. Y cuando me tiro de rodillas, todos oraban. Y yo estaba así. Yo dije, uy, ¿dónde estará la vieja que me tiene que poner el papelete? Y ya mejor ya me voy de acá. A ver, háblame. Si tú me hablas ahora, yo voy a creer. Terminé. Estaba ahí y dije, ya párense. Me paré. Comenzó el culto, no pasó nada. Y cuando ya iba a terminar el culto, el pastor de nuevo comenzó a hablar en lengua. Y comenzó a decir igual, sácate la máscara, hipócrita. Yo te he traído. Te vas al cementerio para haciendo sacrificio. Arrepiéntete. Y entonces yo escuchaba eso. Y dije, yo me voy de aquí. Sí, has venido a hacer un negocio. Pero yo te he traído. Y dijo, hermano, ¿quieres comprar una camioneta? Pero maldito va a ser. Hermano, yo en ese momento dije, me voy de acá, ahora sí me voy. Y cuando me paro para salir, dije, los 85,000, pero si ya lo tengo todo hecho. Ya sé qué voy a hacer. Hoy día le cuento al pastor la verdad. Y si quiere, sale, si no, no. ¿Por qué? Porque de ese $1,000,000, 500,000 era para la esposa de ese hombre. $500,000 le iban a pagar a ella. Ella no quería plata porque no quería recibir nada por la muerte de su esposo. Y entonces ahora yo me paro ahí. Terminó el culto y me fui a la oficina del pastor. Pastor, quiero hablar con usted. Un ratito, por favor, un ratito. Sí, me dice. Pastor, ¿sabe que yo trabajo con 3 oficinas de abogados? Y me ha llegado el caso de la hermana Miriam Funes y de la muerte de su esposo, que esto que el otro. Y entonces le comienzo a hablar al pastor y si la hermana no quiere la plata, al menos que la deje para la iglesia, que sea para construir el templo o algo. Y el pastor en ese momento me agarra del hombro así y me queda mirando y me miraba a los ojos y yo decía, uy, ya se dio cuenta que yo soy el diablo. Y me dijo, espérate un ratito, voy a hablar con la hermana. Y salió. Y yo en la oficina del pastor dije, si dice que sí, hago el negocio. Y si me dice que no, nunca más vengo. Y regresó el pastor, ya se fue la hermana. Pero ven mañana, no, ya no puedo venir. Va a haber un testimonio de un joven que se sanó de SIDA. Y yo llegué a escuchar ese testimonio. Porque en una misa negra, escuchen lo que les digo, en una misa negra trajeron a un enfermo de SIDA. Y Satanás dijo, yo no tengo poder para sanar SIDA.
yo no puedo sanar SIDA. El SIDA es una maldición de Dios para estos últimos tiempos de degeneración sexual. Yo lo escuché en una misa negra, que el demonio dijo, yo no puedo curar SIDA. Pero ahora el pastor me dice, ven, para que escuches el testimonio de un hermano que Dios lo ha sanado de SIDA. Y entonces yo dije, o sea que Dios es más poderoso. Dios es más poderoso. Dios es más poderoso. Dios es más poderoso. El diablo no puede, pero Dios sí puede. Y es ahí, hermano mío, cuando yo escucho ese testimonio, yo dije, qué terrible. Pero no puedo ser cristiano. No puedo ser cristiano. No, pues salí de esa misa negra y ya no regreso más. Y nada, hermano, nada. Y ahora, estando en mi cama, comienzo a recibir visitas de demonios. Y estos demonios comenzaron a tomar mi vida. De tal manera que yo en mi cama comenzaba a temblar la cama. Y comenzaba a flotar yo en el aire. Y yo quería luchar, hermano, contra esa fuerza. Y entonces había una persona que estaba a mi lado. Y decía, mira lo que le está pasando a Tila. Llamaba por teléfono. Lo llamaban al Tata, al brujo mayor. Le decía, mira, Atila está así, déjalo. Porque Atila es el escogido. Va a ser el espiritista más grande de California. Ya lo dijo Sarabanda. Que el Señor lo reprenda. Que el Señor lo reprenda. Y entonces me decían, deja nomás, dile que se manifieste. No, yo hacía fuerza, hermano. Salía a correr, no quería. Yo creía que yo podía dejar a Dios y dejar al diablo y quedar solo. Mentira, hermano. Porque o usted tiene a Dios o usted tiene a manos del diablo. No hay nadie que esté suelto. Y la mayoría de gente está en el camino ancho. Por eso la mayoría se pierde. Muchos son los que se van para el infierno. Pero esta noche usted puede tomar una decisión. Y es ahí, cuando ya no podía, no sabía qué hacer. De repente, hermano, comencé a desarrollar poderes satánicos. Los mismos brujos, la gente se quedaba impresionada. Mire, ¿sabe qué hacía? Hasta hablaba por teléfono con alguien en otro país. Y yo le decía cómo estaba vestido. Yo le decía, tú estás vestido así, 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 así. ¡Ah! ¿Cómo sabes? No sé. Demonios. Que el Señor los reprenda. ¿Qué, pastor? ¿El diablo es omnipresente? No. Va como un rayo. Eso dijo Jesucristo. Vi a Satanás caer como un rayo. El diablo va y viene. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estando en ese ambiente, llegó un peruano y me dijo, mira, Tila, tengo un problema. Dime tú, me han dicho que tú me puedes ayudar. En las noches yo tengo un sueño que viene mi papá que había muerto y me jala y me quiere llevar y me han dicho que hable contigo. Yo le digo, mire, hermano, ¿tú quieres que te sane Dios o el diablo? Si quieres que te sane Dios, yo te llevo a la iglesia donde está Dios. Y ahí tú tienes que dejar la marihuana, tienes que volverte fiel a tu esposa, tienes que dejar la borrachera, ya no puedes hablar malas palabras y Dios te sana gratis. Pero si tú quieres que te sane el diablo, yo te llevo también. Pero de entrada tienes que pagar $800. Y es así, ahí sí puedes seguir con tus vicios y con todo. Por eso usted se da cuenta que hay algunas iglesias que solamente hablan de milagros y no les predican de la santidad, porque ahí no está Dios. Es la palabra es la que da fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra.
Jesucristo es el que dice que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. El que dice que me ama y no guarda mi palabra, el tal es un mentiroso y el amor del Padre no está en él. Y entonces fíjese, hermano, ¿sabe qué me dijo este peruano? Me dijo, pensándolo bien, que me sane el diablo. Le digo, vamos. Y me lo llevé. Hemos viajado 2 horas para llegar un domingo por la tarde, donde estaban haciendo una fiesta a un demonio. Y cuando llego con él, él viene conmigo, entramos, y justo estando ahí, llegó el Eguá. Que el Señor lo reprenda. Y cuando llega el Eguá, ese demonio, todo el mundo estaba contento. ¿Sabe quién es el Eguá? Al Eguá le gusta que lo llamen. Y cuando usted pone una sábila atrás de la puerta de su casa, el Eguá se mete a su casa. Cuando usted le amarra un guairuro a un niño en la mano, esa cinta roja en la mano, usted se lo está dando el niño a el Eguá y usted no sabe. Atrás de la puerta de su casa ponen la palma del Señor de los Milagros. Ahora yo recién sabía, yo no sabía que todo lo que le ponían atrás de la puerta era para llamar a el Eguá que se meta a la casa. Que el Señor lo reprenda. Y cuando llegó este demonio ahí, el peruano que estaba ahí, y lo vio y comenzó a temblar. Dijo, oye, ese es el diablo, ese es el diablo. Y no, ¿qué cosa quieres? Tú no me estás diciendo que quieres. No, yo pensé que tú estabas jugando. ¿Cómo crees que voy a jugar? Y voy a viajar 2 horas contigo. ¿Qué te pasa? No, 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 no. Llévame donde está Dios, llévame donde está Dios. Y me doy la vuelta. Y me lo llevo de frente a la iglesia. Y cuando estábamos llegando, yo lo llevé para que se convierta a él. Y cuando estábamos llegando, el pastor salió. Hermano Jesús, Dios le bendiga. Hermano, nos vamos a una campaña. Acá a la parte este de Los Ángeles. Vamos, vamos. Deja tu carro ahí. Y nos subimos a unos ómnibus. Y yo fui a la campaña con él. Con este amigo. Y nos fuimos a la campaña. El pastor predicó. Y esa noche, Dios me habló de su amor, de su misericordia. Yo decía, yo no puedo ser cristiano, no puedo. Hermano, no podía. Yo tenía toda una vida, tenía mis cuentas de banco allá, tenía todo. Convertirme a Cristo era dejarlo todo. Yo no sabía que acá estaban orando. Yo no sabía que mi esposa oraba, lloraba, clamaban. Los pastores unidos, los hermanos oraban. Y esa hora, cuando a la hora del llamado, el pastor dice, levanta tu mano y recibe a Jesús. Él te ama. Y yo decía, yo no puedo ser cristiano, yo no puedo ser cristiano, yo no puedo ser cristiano. Y el amigo este que estaba ahí a mi costado, estaba como quien dice para este lado de acá. Y él me dice, Atila, yo quiero ir. Porque el pastor dijo, ven aquí adelante, ven al altar. Ven, pasa al altar. Dijo, yo quiero ir. Yo quiero ir. Y yo me hice así. Digo, pasa, digo, pasa. Pasa nomás. Yo no le voy a contar a nadie. Y él ha pasado, hermano, hasta acá. Hasta el pasadizo. Y me dice, Atila, acompáñame pues. Acompáñame al altar. Y en ese momento, yo le digo, vamos pues, te acompaño. Y él comenzó a caminar, hermano. Y cuando él comenzó a caminar, comenzaron a pasar, no pasó mucha gente. Eran pocos los que pasaron. Y en ese momento yo comencé a avanzar. Comencé a avanzar. Lentamente yo avanzaba por en medio del pasadizo. Y daba pasos. Y el pastor con el otro pastor que estaban ahí, se bajaron del altar. Se pusieron en el pasadizo y me decían, ven, ven, ven. Y yo iba avanzando lentamente, lentamente. Y me decía, ven, acércate, acércate. Y cuando yo llegaba adelante,
Dijeron arrodíllense. Y me arrodillé ahí en el altar. Los dos pastores pusieron su mano en mi cabeza y comenzaron a reprender al diablo. Comenzaron a echar fuera a los demonios. Comenzaron, hermano, a orar y a clamar. Yo entiendo que en ese momento había una guerra. Satanás decía, no, tú no me puedes dejar, no me puedes dejar. Pero el amor de Dios estaba ahí presente. Y cuando yo he pasado hasta adelante y caí de rodillas y lloré, cuando yo salí de ahí, ¿saben qué pasó? Sentí la necesidad de ver a mi esposa. Dejé la basura del mundo. Dejé la brujería. Rompí con Changó. Rompí con Obatalá. Rompí con Yamayá. Rompí con Sarabanda. Rompí con todos esos demonios. Los eché afuera, fuera de mi vida, fuera de mi vida. Rompí con toda la brujería, todo lo malo que había hecho. Dejé toda la basura que usted no se imagina. Hay cosas que yo no puedo decirles. Y lo dejé. Llamé por teléfono a mi esposa. Mi esposa le dije, Mari, a ti les he entregado a Cristo. Y mi esposa decía, ¿cómo dices? Mari, voy a volver. María Rosa, voy a regresar. No me interesa la plata, no me importa todo lo que yo haya podido tener acá. No me interesa, ¿sabes qué te necesito? Pero quiero que tú me prometas algo. Dime que no me vas a preguntar nada. Prométeme que no me vas a preguntar nada y prométeme que no vamos a tener los problemas que teníamos antes. Y ella comenzó a llorar en el teléfono. Y ella decía a mis hijos, Cris, Atenita, ven. Tu papá se ha entregado a Cristo. En los Estados Unidos, entregado. Tu papá se ha entregado, ven. Atenita, ven. Y mis hijos se acercaron y ella lloraba. Y me decían, vas a venir, papá, vas a venir. Sí, hijito, sí, mamita, sí voy para allá. Satanás, que el Señor lo reprenda, me quiso matar 4 veces. Me dijo, tú no me puedes dejar. El carro solo aceleró en la carretera para estrellarme. Hermano, no se imaginan las veces que me quiso matar el diablo. Pero yo, el brujo, el tata que estaba ahí, me dijo, tú no me puedes dejar. Tú no me puedes dejar. Tú eres mío, tú me perteneces. Yo le dije, no, un momentito. Yo no te pertenezco más. Yo ahora soy de Cristo. La sangre de Cristo me ha lavado, me ha limpiado, me ha santificado. Y tú no me puedes tocar. Viajé de Los Ángeles a Miami. Y de Miami para venir al Perú, el motor del avión explotó en el aire. Satanás sabía que el Señor lo reprenda. Él sabía que si yo venía al Perú, porque Dios me trajo al Perú, yo pude quedar. Mi pastor en Estados Unidos me decía, quédate. Ustedes lo conocen, vino para acá un día. Y el pastor Gilberto López, él me decía, quédate, yo voy a traer a tu esposa. Pero después me dijo, habló con mi esposa y mi esposa me dijo, tu esposa es una santa, tienes que ir a Lima, tienes que ir al Perú. Y yo me vine, dejé todo lo que yo tenía allá, lo dejé, lo sepulté, lo enterré. El diablo me quiso matar en el avión. La gente gritaba, se apagaron las luces, el avión venía a pique, pero Dios mandó sus ángeles que sostuvieran el avión. Aterrizó el avión. Cuando yo he llegado al Perú, llegué 12 horas después. Yo recuerdo que yo llegaba con 7 maletas de ropa y cosas que traía, y al fondo miraba una puerta de vidrio con una mujer con el cabello largo.
pasaban dos niños que levantaban su mano y me saludaban de lejos. Y me saludaban y me hacían así. Y yo decía, esa es mi esposa. Me había ido para no volver, hermano. Dios sabe. Yo estaba lejos, metido en la brujería, en esa basura del mundo. Yo no pensaba ni volver a mi casa. Pero Dios fue misericordioso. Cuando yo he salido a la puerta, mi esposa me abrazó, comenzó a llorar conmigo. Sus oraciones no fueron en vano. Mis hijos me abrazaban de la pierna, lloraban a mi lado. Mientras yo había estado ahí para salir, mi esposa le contó su testimonio a un policía que estaba ahí. Y cuando salió, volteamos así, el policía estaba llorando. Y mi esposa le dio un folleto y le dijo, yo voy a ir a su iglesia. Esa noche yo llegué a mi casa a saludar a mi familia, todos contentos porque yo había vuelto. Pero yo venía de tener pacto satánico y nadie conocía lo que yo había hecho. Recuerdo esa noche, la primera noche que duermo en mi casa con mi esposa. Mi esposa era otra mujer, yo era otro hombre. Ella se arrodilló, hermanos, ella se arrodilló y comenzó a llorar y decía, gracias, 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 gracias. Gracias, Señor, gracias. Decía, gracias, gracias, gracias. Y lloraba y lloraba. Y a pesar de eso, yo no lloraba así. Yo estaba arrodillado al costado y yo comencé a mirarla. Cómo ella lloraba levantando la mano. Y yo decía, ¿qué hago acá? La miraba a mi esposa que lloraba y lloraba. Eran como las 12 de la noche, 1 de la mañana. Y yo, María Rosa, no grites así. ¿Qué van a pensar los vecinos que te estoy pegando? Y María Rosa me decía, Eugenio, tú no lo entiendes, pero después lo vas a entender. Al poco tiempo me salió un tumor en el cuello. Y ahí fue donde yo me rendí a Dios completamente. Yo venía del hospital Neoplásicas con un tumor en el cuello que no me podía cerrar la camisa. Y me tiré de rodillas y le dije a Dios, ¿por qué tengo este tumor? ¿Por qué tengo esta enfermedad? Yo he salido de una secta satánica. Dime si me voy a morir. Ok. Y por primera vez en mi vida, ese fue el 11 de enero del año 1993, a las 2 de la mañana, oí la voz de Dios del cielo que me dijo, tú has tenido pacto con el diablo y tú no le has contado a nadie. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Y Dios me dijo que yo me iba a morir. Y cuando yo oigo esa voz, tengo una visión y veo mi velorio. Veo el ataúd color plomo. Me veo muerto en el cajón. Y al verme muerto y a mi esposa encinta al lado que lloraba y los hermanos que cantaban, yo comencé a llorar y le dije, Señor, ¿por qué? Y Dios me decía, tú has tenido pacto con el diablo. Tú ibas a mi casa, entrabas y salías y te ibas a las misas negras. Yo le decía, pero yo no te conocía. Yo no sabía nada de ti. Tú has tenido pacto con el diablo. A nadie le has contado. Porque yo venía al culto acá. No quería ayunar. No quería venir todos los días. Por eso algunos creen que yo soy muy exigente. No, mi hermano. No. Si a mí no me pasa lo que me pasó. Si yo no hubiera pasado eso. Es ahí. Cuando yo llorando le dije a Dios, sí, es verdad, Señor. Yo he tenido pacto satánico. Pero si tú hoy me das una oportunidad, yo quiero tener pacto contigo. Si tú me concedes este pacto,
Yo voy a ir por todas partes. Voy a predicar donde tú quieras. No me interesa la plata, ni la ropa, ni nada. Solo dame vida para vivir para ti. Ven sobre mí y vive tú por mí. Ya no voy a vivir yo, vive tú dentro de mí. Dime a dónde quieres que vaya. Dime qué quieres que diga. Dime a quién quieres que le cuente. Yo le voy a contar a todos cuando tú me digas. Me crean o no me crean. No quiero plata, solamente te pido que me des vida para ver crecer a mis hijos. Y esa noche me levanté, me fui a dormir. Y me quedé dormido, con el tumor en el cuello, con 2 almohadas o 3 almohadas, porque si la sacaba me ahogaba. Y tengo un sueño, y soñé que yo volaba, y volaba, y volaba, y veía ciudades, y veía ciudades y ciudades, y entre las nubes una voz me decía: todo esto es tu heredad. Todo esto es tu heredad. Y yo volaba y miraba ciudades, miraba campos, miraba ciudades, y la voz me decía: esto es tu heredad. Me desperté y me agarré el tumor en el cuello y me quedé dormido de nuevo. Y tuve otro sueño, que yo caminaba por una pared con el pastor Ismael y me decía: ven, apúrate. Y entramos, hermano, un coliseo. Y el pastor Rodolfo González estaba en un altar y me dijo: ven. Y el pastor Rodolfo me hace llamar y yo subo al púlpito y miré así un montón de gente y el pastor Rodolfo me estaba presentando. Y me desperté. Yo dije: ¿por qué he soñado eso? Yo no entendía por qué. Recuerdo que mi esposa me dijo: Eugenio, ¿te sirvo tu desayuno? No, mamita, estoy haciendo un ayuno. Y hice un ayuno y dije: Señor, este ayuno te lo ofrezco porque yo quiero tener un pacto contigo. Yo quiero tener un pacto contigo. Acepta mi pacto, acepta mi pacto. Y ahí, hermanos míos, cuando yo salgo de la casa, iba por las calles: acepta mi pacto, acepta mi pacto. Yo quiero tener un pacto contigo. Acepta mi pacto, acepta mi pacto. Y llegué a la oficina de un hermano y dije: bueno, el Señor me ha dicho que me voy a morir. Bueno, ¿qué voy a hacer? Y le conté a este hermano: mira el tumor que tengo, me voy a morir. Y el hermano dijo: vamos a orar. Y comenzó a orar por mí. Terminó de orar, hermano mío. Yo ya me iba, hermano. Estaba en el segundo piso, aquella avenida Guzmán Blanco. En ese momento estaban arreglando carros y cosas. Y en ese momento yo le digo: mira, hermano, abrí la puerta para irme. No sé por qué la cerré. Y cuando la cierro, lo miro al hermano que estaba sentado ahí y le digo: hermano, cuida a mis hijos. Cuida a la Cris. Cuida a Atenitas. Y de repente, hermano, comenzó a temblar la pared. Y un ruido, y la pared comenzó a temblar. Y yo pensé que era terremoto, hermano. El hermano se paró, yo le dije: terre. Solamente dije: terre. Y la pared, de un sacudimiento tan fuerte, tan grande, se abrió el cielo y descendió algo dentro de mí. Y comencé a hablar en otras lenguas por primera vez en mi vida. Y se prendieron unas letras en el cielo, unas letras doradas que decían: clama a voz en cuello y no te detengas. Anuncia mi voz como una trompeta y a mi pueblo su rebelión y su pecado. Clama a voz en cuello y no te detengas. La pared temblaba, el cielo abierto y esas letras grandísimas en el cielo. Dios había aceptado mi pacto. Dios aceptó mi pacto. Ashikta lemeje, burraja sarinda la bacaya. Yo no me olvido de ese día. En los momentos más difíciles, yo no decía: bautízame. Yo pensaba que me iba a morir.
Pasó como una hora, yo estaba tirado en el piso llorando. El hermano dijo: Atila, Eugenio, tú no te vas a morir. Dios tiene un trato contigo. Dios tiene algo para ti. Así me voy le cami busherni tu lama. Hermanos, desde ese día yo no paro de predicar. Predico por la mañana, por las tardes, por las noches. No me canso. Quiero contarle a todos lo que Dios ha hecho por mí. Cuando yo salí de ahí, Dios me hablaba y me decía: mira lo que el diablo está haciendo. Yo miraba los periódicos y decía: papá viola a sus hijas. Mira lo que el diablo está haciendo. Yo le decía: ¿qué hago? Clama a voz en cuello y no te detengas. Pasé por una iglesia evangélica. Una joven cayó con un pantalón apretado y un joven también con unos aretes, una cola. Y Dios me dijo: míralos, de palabras me honran, pero su corazón lejos está de mí. Y yo le digo: ¿y qué hago, Señor? Clama a voz en cuello y no te detengas. Dios transformó mi hogar. Amo a mi esposa. Ahora tengo 5 hijos. Dios sanó a mi hijita de leucemia. La sanó a mi hermana moza de cáncer generalizado. Sanó a mi sobrino de leucemia. Dios cambió a toda mi familia. Hermano, no tengo cómo agradecer a Dios. Esta iglesia me vio nacer. Aquí lloraba yo con el tumor en el cuello. Aquí, ahí estaban mis lágrimas. Yo no vine para ser pastor. Yo estoy aquí por gratitud, por cumplir mi pacto. Hoy le puedo decir al mundo, porque sé que me están viendo, que la brujería es puro satanismo, que no hay brujo que trabaje con Dios. Todos trabajan con el diablo. Y si hay algo que trae maldición a las naciones, es la brujería, el espiritismo, la idolatría. Hay que sacar toda esa basura y hay que vivir en santidad, porque no hay otro camino. Solo hay un camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Póngase de pie en el nombre de Jesucristo. Rápidamente, que no pensaba yo contar esto, hermano. Levanten sus manos esta noche. No hay tiempo para que ustedes vengan aquí al altar, pero que quiero ahí. Los varones que quieran, pónganse aquí, los que puedan. No se vaya a ir nadie, por favor. Déjeme orar por usted. Las mujeres que su esposo las ha dejado. Los esposos que se sienten son los que han estado en brujería. Los que han estado haciendo cosas malas sin saber. ¿Sabe quién es tu enemigo? El diablo. ¿Sabe quién engaña a la gente? El diablo. ¿Sabe quién se lleva a la gente al infierno? El diablo. ¿Sabe por qué tanta injusticia? Porque hay un diablo suelto. Cuando yo preguntaba, cuando yo decía: ¿dónde está Dios? Por las injusticias. Cuánta maldad. Cierra tus ojos, mujer, y habla con Dios. Dios está aquí. Por eso ese día que yo escuché ese cántico que dice: amarte solo a ti, Señor. Yo me acordaba cuando el diablo me decía: amame a mí, adórame a mí. No, a Jesús. A Jesús adoraré. Si usted no puede venir ahí arriba, levante su mano. Hermano, usted ha venido hoy a recibir una bendición. Aleluya.